Eu sou Roberto Santoro, presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e nós temos uma enorme satisfação, estamos muito honrados de receber novamente o Dr. Abel Feinstein, que é presidente do Comitê de Preconceitos, Discriminação e Racismo da IPA, para falar de um tema de fundamental importância para a psicanálise, em tempos de polarizações, radicalismos políticos, religiosos, ideológicos. Esse tema é fundamental e muito difícil de ser discutido dentro das instituições psicanalíticas. Nós precisamos começar pela reflexão de cada um de nós em relação aos nossos próprios preconceitos. E começar pela reflexão em relação aos preconceitos, discriminação e racismo dentro da instituição psicanalítica, como vocês vão ver na apresentação do Dr. Abel. Eu vou ficar por aqui e vou introduzir a coordenadora do evento, Nádia Franco, que é diretora do Núcleo de Comunidade e Cultura da SPRJ e coordena o grupo de preconceitos, discriminação e racismo da nossa sociedade, que está começando. Já tivemos muitas discussões, muitos encontros, e todos que estão aqui presentes estão convidados para participar do grupo, todos que da SPRJ estão convidados para participar do grupo. Mas eu passo então a palavra para a Nádia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o Dr. Abel, com os colegas, os que estão nos assistindo online, que porventura venham assistir depois. Eu vou fazer uma rápida apresentação do Dr. Abel, passar logo a palavra para ele, para a gente ter depois bastante tempo para conversarmos. O Dr. Abel é médico, especialista em psiquiatria, especializado em psicanálise pela USAL e pela APA, onde ele é membro titular, ex-presidente, e também foi ex-presidente da FEPAL. Ele é o atual chair do Comitê da IPA sobre preconceito, discriminação e racismo. Tem capítulos em livros e textos em revistas locais e no estrangeiro, Londres, México, Brasil, Paris, Estados Unidos. É co-editor com Alberto Cabral de On Training Analysis, Debates, e os últimos textos em Dear Candidate e em Psicoanálise at the Crossroad, compilados por Fred Bush para Routledge. E também tem um prêmio importante que ele ganhou da Conex, Diploma ao Mérito em Psicanálise, no tema de Humanidades. 100 pessoas mais importantes nesse tema, no ano de 2016. Bom, sem mais, eu passo a palavra para o senhor, doutor Abel. Muito prazer recebê-lo. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno, primero, buenos días, es un gusto estar con ustedes. Espero verlos en Río en algunos días. Vamos a estar ahí encontrándonos, pero es una satisfacción grande encontrarme con ustedes y para hablar de este tema. Voy a leer el texto que ustedes tienen, digamos, ustedes tienen el texto en portugués, ¿verdad? O sea Sim. que yo voy a leer en español y ustedes pueden, digamos, después ver el portugués. Bueno, les decía que celebro el poder estar acá compartiendo con ustedes algunas ideas sobre este tema y que les agradecía la invitación, no solo a título personal, sino también en nombre del comité de la IPA, que yo dirijo, sobre prejuicio, discriminación y racismo, que integran Paula Kleiger de New York, que decía que es una colega afroamericana que se dedica a la discriminación básicamente de la gente de color, Rosine Perelberg de Londres, que quizá ustedes conocen desde el Río, pero es miembro de la Sociedad Británica y fue presidenta hasta hace poco, que se dedica especialmente al tema del antisemitismo, Leonie Sullivan de Sydney, que se dedica al tema de la discriminación de aborígenes australianos, eh, y Raya Sonana de San Pablo, que se dedica básicamente a la discriminación de la gente de color y aborígenes en Brasil. Yo dentro del comité me ocupo básicamente de la discriminación
por el cuerpo, o sea, discriminación por sexo sexo y género, discriminación de las niñas y de las mujeres y de los niños. O sea, nos repartimos los temas, pero, digamos, todos trabajamos en cada una de estas cosas, y colabora con nosotros Mira Erlich Ginor, de Tel Aviv, que es la chair de IPA en la comunidad y en el mundo, que es la parte de la IPA que se ocupa, somos 10 comités o 12 comités que se ocupan de todos los temas de la comunidad y del mundo. Vamos al texto. Prejuicios, discriminación y racismo son parte de la agenda que supone la presencia del psicoanálisis en ejercicios transdisciplinarios que atiendan, respetando su complejidad, los problemas del mundo contemporáneo. Sabemos que los prejuicios respecto de las mujeres, los niños, los negros, los judíos y otras minorías religiosas, las diversidades de sexo y género, los discapacitados y tantos otros son motivos de su frecuente discriminación en buena parte del mundo y en algunos lugares objeto de violencias mayores. Son los otros, los diferentes, los alterizados desde una posición de poder que en general ostenta una mayoría y que decide quiénes son los otros. Es una buena pregunta. ¿Quiénes son los otros? Sexo, género, color de la piel y cualquier otra identidad se incluyen dentro de un tema más amplio que es la alteridad, la otredad, y lo que hoy conocemos en relación a jerarquizar la diferencia en sí por sobre las identidades. Debemos alertar acerca de la tiranía de las identidades y de la necesidad de ir más allá de ellas, especialmente cuando son binarias de cualquier tipo. Los psicoanalistas no estamos exentos de eso, y por eso una de nuestras misiones en el comité es concientizar a nuestras comunidades profesionales acerca de ello. Solo como ejemplo diré que aunque hay hoy mucho menos y negados, todavía hay prejuicios contra los homosexuales que ejercen el psicoanálisis. Lo mismo sucede en Brasil respecto de los negros, al punto de haber requerido de políticas activas para que puedan ingresar a la formación. La alterización u othering supone trato descalificador y discriminador del otro basado en generalizaciones, en prejuicios, en desconfianza hacia el otro grupo y en algunos casos en extrema violencia, como es el tema del femicidio. Las identificaciones de género, en sus extremos machistas o feministas, las identidades raciales extremas de negros o blancos, y entre lo que se llama blanquitud y negritud, ¿no? Y entre tantas otras, las identidades religiosas favorecen ese trato discriminatorio y desconfiado respecto del otro. Y aún el odio. Poder llegar al odio, al otro, al diferente, es una característica universal de las personas y de las sociedades. Surge de la imposibilidad de construirse como sujetos sin excluir, devaluar y odiar al otro. Ya Freud describió la importancia del otro como objeto, modelo, rival o enemigo. Puede incluso causarnos la muerte, el otro. También Freud, la importancia del otro como fuente del sufrimiento, sumado a las fuerzas de la naturaleza y la vulnerabilidad del cuerpo. No se trata, sin embargo, solo de alojar al otro como algo ético. Para Tortorelli, es una filósofa argentina muy destacada, trabaja con nosotros, yo soy con el otro. Y esto nos recuerda a Jorge García Badaraco, quizá alguno de ustedes conoció, un maestro del psicoanálisis argentino, que escribió acerca de los otros en nosotros.
los otros en nosotros. Tampoco se trata solo de tolerancia hacia el otro o el diferente, que puede ser de muy distinto tipo. Hay un autor, Walser, que dice que solo el entusiasmo por la diferencia es el grado más logrado de tolerancia. Porque yo puedo tolerar a una persona, pero es feo, te tolero. Entonces, para Walser, lo verdadero, la verdadera tolerancia es el entusiasmo por la diferencia. Y sabemos que el psicoanálisis, la práctica del psicoanálisis, justamente supone el respeto de la singularidad y cuestiona todas las generalizaciones. El respeto por el otro y su determinación es una de las premisas. Empezar por respetar al otro, ¿sí? No solo en nuestros consultorios, sino también en nuestras comunidades y en la cultura en general. Sin embargo, todavía hoy, muchos colegas se resisten a participar del debate cultural y comunitario por temor a la dilución del psicoanálisis. Y en algunos casos adoptan posiciones extremadamente conservadoras y prejuiciosas. La IPA ha tomado posición a este respecto a través de su área IPA en la comunidad y en el mundo. Y en el reciente Congreso de Cartagena se aprobó por la Asamblea ampliar la misión de la IPA con este objetivo. Hasta ahora la misión era garantizar el vigor y el desarrollo continuo del psicoanálisis. Y ahora se agregó esto otro. La API también está comprometida a comprender el impacto de las cuestiones sociales en el desarrollo individual y grupal y a intervenir psicoanalíticamente en las cuestiones sociales de nuestro tiempo. Esto está en el sitio web de la IPA, cualquiera lo puede ver. Hoy la IPA es esto. ¿Qué son los prejuicios? Para Blanc Cereijido, una colega argentina que vive hace muchos años en México, los prejuicios recogen creencias, valores y categorías del mundo de cada sujeto, del mundo de cada sujeto, y dependen de las palabras y los conceptos en que ese sujeto nace. Proporcionan un orden y una discriminación de los hechos y factores que cada persona usa para su comprensión y evaluación del mundo. Al ayudar a proteger a la autodefinición y a los propios límites, son indispensables para el pensamiento. Todos tenemos prejuicios. Por su pertenencia familiar y social, efecto de la transmisión transgeneracional, consciente e inconsciente, los prejuicios condicionan creencias y valores. A diferencia de los juicios, Freud, juicio de atribución y de existencia, que permite discriminar, valorar, categorizar, distinguir un objeto externo de un objeto deseado, y son modificables por los conocimientos nuevos, las certezas que aportan los prejuicios son creencias incorporadas de modo acrítico, tradiciones inamovibles. Esto es de Janine Pouget, una colega argentina que estudió esto. Los prejuicios dan por sentado que la propia mirada es la correcta y que los valores de la colectividad propia son los valores reales, objetivos y naturales. Tienen dos sentidos. Los prejuicios tienen dos sentidos. Uno, supone un juicio previo a toda experiencia. Miro a una persona y pienso que es buena, ¿sí? Ajeno a toda experiencia. Es el a priori kantiano y refiere a los valores sobre los cuales se establecen las categorías necesarias para interactuar con el mundo circundante. El otro sentido de la palabra prejuicio, del concepto prejuicio, alude al acto de separar. En ese caso, por ejemplo, pienso que es bueno,
Eso separa buenos y malos, ¿sí? Entonces, el otro alude al acto de separar, y en ese caso es un prejuicio benigno. Pero cuando se agrega la discriminación negativa, se transforma en maligno. Por ejemplo, si yo digo que esa persona es mala, ¿sí? Y la discrimino porque yo digo que es mala, ¿sí? Ese prejuicio se transforma en maligno. La malignidad puede originarse en la persistencia de un funcionamiento psíquico primario, que todos sabemos que uno proyecta lo malo, que tiende a expulsar lo malo y retener lo bueno. Estos últimos, los malignos, pueden pertenecer a dos tipos de órdenes también. Primero, la infusión del prejuicio benigno con odio y rabia generada por trauma de distinto tipo. O sea, hay un prejuicio benigno y yo, porque tengo un trauma con las personas, digamos, de color, ¿sí? Lo transformo en maligno. Segundo, la transformación del prejuicio benigno en maligno se da también cuando es de naturaleza militante por la etnia, el género, la religión o el nacionalismo. Esto ustedes, hay ejemplos de sobra, ¿no? O sea, el militante pierde juicio crítico, entonces el prejuicio se transforma en maligno. Los prejuicios pueden tener distintos sentidos y requieren distintas estrategias para enfrentarlos de acuerdo al espacio psíquico en el que operan. Una cosa es si el prejuicio del sujeto individual, el prejuicio en la relación entre dos o más sujetos, el espacio político de las instituciones o el espacio transsubjetivo que nos constituye como sujetos sociales. Cada grupo tiene sus propios depositarios. Por ejemplo, para los antisemitas, los judíos. Para los racistas, la gente de color. Y así. Son los diferentes en quienes depositan lo malo. Estos prejuicios se vuelven especialmente hostiles y destructivos cuando son manipulados y pervertidos por el poder institucional, especialmente cuando está en manos del Estado. Antes el colega, creo que Ronaldo, Víctor, decía el tema cuando se mete la política, cuando se mete el Estado, digamos, esto es un problema porque aprovecha los prejuicios para su negocio, digamos, ¿no? Cada grupo, entonces, perdón, esto leímos, en las familias y las relaciones amorosas, los prejuicios son frecuente motivo de conflicto, ¿sí? Yo, esto cualquiera que atiende parejas o que atiende familias sabe el peso que tienen los prejuicios, ¿no? Y esto puede ser por distintos motivos, culturales, ideológicos, religiosos, etcétera, etcétera. Una pequeña palabra sobre prejuicios y racismo. Por su parte, el racismo está frecuentemente asociado a prejuicios. Esto es muy importante porque la gente dice prejuicios es racismo. No, no. El racismo se basa en prejuicios, pero hay mucho más prejuicios que el racismo. Por eso, nuestro comité es de prejuicio, discriminación y racismo. ¿Sí? Entonces, el racismo está frecuentemente asociado, digamos, a prejuicios y podemos caracterizarlo de dos tipos. Uno, que implica políticas de muerte, y otro, que podemos definirlo como el racismo de todos los días. Y que aun cuando muchas veces está asociado con violencia, es una manera de organizar diferencias, aunque puede incluir componentes discriminatorios. Por ejemplo, digamos, si yo digo, digamos, blancos y negros, ¿sí? Eso puede tener una connotación discriminatoria y racista. Puede ser descriptivo, pero puede vehiculizar prejuicios y racismo. El racismo y los prejuicios pueden nacer de la ignorancia y desaparecer con adecuada información, o estar arraigados, devenir paranoides y resistir todo cambio.
Ya me he referido a sus efectos en la población de colegas, el problema en nuestros colegas, en nosotros mismos. Y les recomiendo, yo después les puedo mandar, la lectura del informe Holmes de la Asociación Psicoanalítica Americana, y ahí se ve muy claro, es un informe muy extenso, varios cientos de páginas, pero muy detenido del tema de la discriminación racial, básicamente en Estados Unidos, y ahí se ve claramente el sufrimiento de los BIPOC. BIPOC es, digamos, blank, Black, Indigenous, People of Color. O sea, todo el espectro de ese tipo de discriminación, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente, hicieron una encuesta muy importante y se ve cómo sufre esta gente desde el mismo proceso de admisión a la formación. Los prejuicios en la clínica. Para algunos es imposible la neutralidad cuando el paciente muestra prejuicio de cualquier tipo, racista, de género, de orientación sexual, políticos, etc. Aún una neutralidad posible es cuestionada. O sea, no se puede ser neutral. Ese sería el planteo extremo, ¿sí? Tampoco se puede ser un poco neutral, ¿sí? Entonces, están los que piensan que no se puede ser neutral, algunos que dicen un poco neutral se puede ser, digamos, y otros piensan que hay que mantener la neutralidad. ¿Perdón? Bien. Su abordaje en la clínica parte de su fijeza. O sea, ¿qué vemos en la clínica? ¿Qué escuchamos en nuestros pacientes? Se basa en la fijeza, su carácter violento y lo que nos guía es nuestra contratransferencia. El paciente puede hacer un comentario al pasar una vez, es una cosa, pero los pacientes que todo el tiempo insisten en los judíos esto, los negros esto, los gordos esto, las mujeres esto, eso es lo que puede provocar en nosotros una reacción transferencial y eso es lo que tenemos que tener como tema de discusión. ¿Qué se hace con esos pacientes cuando uno ve esa insistencia del prejuicio? Tener pacientes antisemitas, machistas, despreciadores de cualquier otro color de la piel que no sea blanco, de las discapacidades, de otras religiones, de otro signo político, es un desafío para cualquiera de nosotros. En mi caso, he notado prejuicios sutiles y su abordaje en general es como cualquier otra cosa que dice o hace un paciente. Es un contenido manifiesto. O sea, si el paciente dice tal y tal cosa, eso se llama contenido manifiesto. Esto requiere aproximarse a su contenido latente, proyectivo, de autoafirmación o de cualquier otro tipo. Yo, Abel, no podría atender a una persona con fuerte prejuicio de cualquier tipo, y mucho menos si son violentos y afectan mi identidad. O sea, yo, digamos, siendo judío o siendo de centro izquierda, por decirlo de alguna manera, si tuviera una persona muy violenta que afectara mi identidad, no podría estar trabajando con esa persona. Por eso prefiero hablar del prejuicio sutil, ¿sí? Donde uno escucha el prejuicio, pero uno no se siente amenazado en su identidad y eso permite trabajar. En cualquier caso, como dije, se trata de abordar el contenido latente de ese desprecio, de esa descalificación, de la discriminación, o por lo menos no naturalizarlo. ¿Sí? Si bien nuestro comité se ha ocupado, entre otras cosas, del prejuicio contra los negros, los judíos, los mahometanos, los aborígenes australianos, me voy a detener hoy porque pienso que es, bueno, primero porque me ocupo de eso y segundo porque creo que es un tema
muy importante es la frecuente naturalización en el prejuicio contra las mujeres que comienza desde niñas. Se lo observa en muchas sociedades y sostiene su discriminación social, laboral, religiosa, etcétera, favoreciendo los conflictos de pareja y la violencia contra las niñas y las mujeres que puede llegar hasta el femicidio. Lo vemos cada día en nuestros consultorios. Para muchos, la teoría psicoanalítica freudiana acerca de la mujer y la sexualidad femenina no es ajena a esos prejuicios. Siendo que los ideales no son independientes de los discursos de la época, Leticia Glosser, una colega nuestra de la APA, resalta el solapamiento del ideal femenino cultural de la época y el del propio Freud. Y ella cita a Mebius, la cinta de Mebius, contemporáneo de Freud, que escribió. Esto es de Mebius, que cita Leticia. Mebius escribió sobre la debilidad mental fisiológica de la mujer, ni más ni menos, donde caracteriza a la mujer como parte de una relación de dependencia y sometimiento solo para la reproducción y sin capacidad sublimatoria propia. En esa época escribió Freud lo que Freud escribió. Se escribían estas cosas. Sin embargo, sabemos que esto viene mucho antes de Freud y de la época de Freud. Se remontan a la historia de Eva y Lilith, que quizá alguno de ustedes conoce. Eva, de Adán y Eva, y Lilith, ¿no? En el mito sumerio, Lilith es una diosa o fuerza independiente asociada a la oscuridad y temida por los hombres. En el mito hebraico, representaría la igualdad frente al hombre, ya que fue creada a semejanza del hombre. Así, viéndose Lilith igual que Adán, se rebeló ante sus exigencias de sometimiento y lo abandonó. Adán decía que ella tenía que estar abajo en la cama cuando tenían sexo, ¿sí? Y ella dijo que ella no iba a aceptar esa imposición de Adán. Y ahí empezó toda la historia esta con el mito de Lilith, ¿no? Según el folclore judío, hubo una mujer antes que Eva, se llamaba Lilith y había sido creada del polvo de Dios al mismo tiempo que Adán y colocados juntos en el paraíso. Al momento de tener relaciones sexuales, Adán le dijo a su compañera que ella debía yacer debajo y él ir arriba. Ella lo abandonó. Se la presenta como una mujer que se rebela contra el orden natural, como si eso fuera natural, al negarse a estar debajo de Adán en la cama. Una mujer que prefirió renunciar al paraíso antes que a sus derechos. Y acá viene una cosa muy interesante, que hay autores que trabajan esto, que explican por qué a Eva, en el mito, digamos, fue creada a partir de la costilla de Adán. Acuérdense que Lilith fue creada a la vez que Adán. A Eva, todos sabemos, la sacaron de la costilla de Adán. Y entonces, como era una parte de Adán, estaba obligado a obedecer a Adán. Somos psicoanalistas, ¿no? En la clínica y en el trabajo comunitario, vemos frecuentemente prejuicios y conductas machistas que son negadas o desmentidas por quienes las ejercen y que se aconseja encarar dejando de lado la violencia extrema o femicidio, ya que todos niegan siquiera imaginarlo. Cuando uno le dice a una persona, digamos, vos le pegás a tu mujer, no, digamos, yo no hago esas cosas, yo no le pego a mi mujer, digamos, yo no maté a ninguna mujer, eso es fácil. Ahora, hay formas sutiles. Por ejemplo, controlás el celular, sí, te fijás cuando ella sale dónde va, sí,
¿Qué ropa se pone? ¿Opinás? Sí. Entonces, esto es una forma sutil, digamos, de machismo, de posesión de la mujer. Y esto sabemos que viene en el sistema patriarcal desde 3.000 a 6.000 años antes de Cristo. Andrés Raskowski nos recuerda las decenas de miles de brujas, se calcula 60.000 o 70.000, dicen los libros, brujas, las hechiceras, que eran quemadas vivas por Torquemada durante la Inquisición. Eran mujeres hermosas y eróticas que excitaban provocando la erección de quienes las interrogaban. Esto es muy interesante, o sea, el diagnóstico de si era bruja era si el interrogador tenía una erección cuando la interrogaba, porque eso quiere decir que tenía poderes de bruja, porque excitaba a los hombres. La bruja sabemos que es la antípoda de la mujer madre, virgen. Recordemos que los prejuicios respecto de la mujer también los tienen las mujeres. Las mujeres también tienen prejuicios en ese sentido respecto de los varones y respecto de las mujeres. Perdón, un segundo. Se enchufó acá. Ahí está. Perdón. Eh, Les decía, las mujeres también tienen prejuicios respecto de las mujeres y hablan con los varones, además de tener, digamos, prejuicio contra los varones. O sea, no es que es solo de los varones contra las mujeres. Esto incluye el autosilenciamiento que se impone en algunas mujeres, un sometimiento superyoico, favorecido por el temor a romper con mandatos, tradiciones y costumbres familiares o preceptos religiosos. Esto es muy importante. Todavía hoy hay mujeres que son calladas o que se callan, ¿sí? Y me parece que esto es algo importante para nosotros, para nuestro trabajo. Yo hablé de esto, alguno me escuchó, en la preconferencia de COWAP ahí en Río en 2023. Para ir terminando, la grieta política que desde hace algunos años existe lamentablemente en nuestra sociedad, en Argentina, y entiendo que también en la de ustedes, se da también entre los psicoanalistas. Se ha reflejado, por ejemplo, en la búsqueda de un analista que, por ejemplo, gente que dice, quiero un analista, pero que no sea kirchnerista. Quiero un analista que sea kirchnerista, ¿sí? O quiero un analista que no sea de mi ley, o sí, ¿sí? Ya para pedir un analista, ¿sí? También en la cancelación de invitados a nuestra sociedad por no coincidir con las opiniones de un grupo de gente, incluyendo la amenaza de hacer alguna manifestación hostil al invitado si finalmente se concretaba la invitación. Esto no era cualquier invitado. Para que tengan una idea, quizá algunos de ustedes la habrán escuchado nombrar, Graciela Fernández Meijide es una persona que eh, en el gobierno militar mataron al hijo, asesinaron al hijo. Ella fue parte de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de las Personas, en la época de Alfonsín, una persona muy militante de los derechos humanos, pero no kirchnerista. O sea, ella, digamos, no está en el espacio más como de centro, radicalismo, por ahí, eh, y tuvo posiciones críticas con el kirchnerismo. Cuando un grupo de analistas de la APA quiso invitarla a la APA para una actividad para hablar sobre el tema de derechos humanos, otro grupo pidió que no le invitaran, dijo que si invitaban a Graciela le iban a hacer una manifestación, cuando venía iban a hostilizarla. Y finalmente no se la invitó. El argumento de la comisión directiva en ese momento, razonable, era que había que proteger al invitado, porque hubiera sido muy feo que la ataquen a esta mujer ahí viniendo. Pero esto para decir que es un problema. Entonces, proteger al invitado es en esos casos una premisa.
Empezamos por proteger al invitado, pero debería ir seguida de un debate institucional a ese respecto, que en general se ha evitado porque se temía una posible violencia en ese debate. O sea, se canceló a Graciela y nunca más se habló. O sea, quedó callado eso, ¿sí? Porque tenía miedo a la directiva de que iba a ser muy violento el debate de esa situación. Entonces, yo, a ver, pienso que es un desafío a nuestro funcionamiento como una institución científica abierta y democrática, y aún a nuestro pretendido respeto por el otro y su singularidad. Esto también es lo que decía Ronaldo Víctor al principio, ¿no? O sea, ¿no? Empecemos por nosotros y cuando se mete la política es un problema. Entonces, en principio, estamos abiertos a escuchar todas las opiniones. Deberíamos estar. Sin embargo, para mí no es sin límites. La violencia autoritaria, el apoyo al terrorismo de Estado, una postura de discriminación de cualquier tipo, serían, entre otros casos, inadmisibles a mi criterio de invitar y, en mi caso, de atender en el consultorio. El apoyo tácito a cualquiera de estas cuestiones, sin embargo, lo he percibido en algunos pacientes sin considerar necesario abordarlo. O sea, tengo pacientes que si pongo a hablar en detalle de qué pasó con el terrorismo de Estado, y yo creo que estaban como simpatizando con el gobierno militar, ¿sí? Y ustedes deben tener lo mismo allá, digamos, pero era un apoyo, digamos, intelectual, ¿sí? Sin esa virulencia que yo decía al principio que para mí no podría soportarlo, ¿no? Eh, entonces le decía, el apoyo tácito a cualquiera de estas cuestiones lo he percibido en algunos pacientes sin considerar necesario abordarlo. Es más común en la población que atendemos de lo que nos gustaría. Sobre todo porque atendemos un sector social muy limitado. Entonces, en general, el prejuicio contra los pobres, los negros, la piel marrón, los homosexuales, o sea, el prejuicio más instalado en los pacientes que vemos nosotros en nuestro consultorio, ¿no? Para terminar también, vale considerar el prejuicio que tenemos muchos psicoanalistas respecto de teorías diferentes. Y en los casos que lo he visto, se asocia muchas veces a que uno tiene prejuicio con las teorías que desconoce y no querer ni siquiera estudiarlas porque temen como verse expuestos en su poder institucional mostrándose que no saben de algo. Entonces, digamos, esto es una pavada o esto no sirve para nada o esto lo que sea, solo porque no lo sé, ¿sí? Y no puedo conversar cuando se habla de esas cosas. Coincido en ese sentido con Jaime Spilka, que es un psicoanalista argentino, fue presidente de la APA, ahora vive en Madrid, una persona muy capaz, quizá ustedes lo habrán escuchado. Jaime dice que la confluencia de saber y poder es dañina institucionalmente. Esto, sobre todo en las sociedades chicas, es muy frecuente porque los líderes científicos son los líderes políticos. Entonces, si yo soy de un grupo y tengo que estudiar la teoría del jefe del otro grupo, ¿sí? Entonces, el que es, digamos, el que tiene autoridad científica impone eso políticamente y se genera ahí una situación como de conflicto, ¿no? Entonces, esto hay que estar, como me parece, muy atento cuando confluyen la autoridad científica y la autoridad política, por el poder que ejerce, ¿no? Y ahora sí, para terminar, algunas estrategias para prevenir el prejuicio maligno, que me parece que es un tema muy importante porque queremos, digamos, actuar también en la comunidad, como dije antes.
Janine Pouget, les decía, dirigió el primer comité de prejuicio que tuvo la IPA en el año 2006. Hicieron son 2 o 3 informes, esos 2 o 3 años que trabajaron, muy interesantes, el que le interesa yo se los puedo mandar. Entre otras cosas dicen que, ¿qué se puede hacer para prevenir el prejuicio maligno? Primero, los grupos multiétnicos o multireligiosos. Juntar gente multiétnica o multireligiosa. Ustedes saben, por ejemplo, que, digamos, el Papa, por ejemplo, nuestro Francisco y también el anterior, porque yo sepa, Juan Pablo eh, y Benedicto, tienen conferencias interreligiosas, o sea, van un rabino, un imán, un ortodoxo, o sea, porque la iglesia que durante mucho tiempo estaba muy embanderada con el catolicismo, se dio cuenta que eso generaba violencia. Y entonces ahora está en una actitud de multireligiosidad, digamos así, ¿no? Entonces, juntar distintas religiones, juntar gente de distintas etnias, de distinto color de piel, ¿sí? Eso se ha demostrado que favorece que la gente tenga menos prejuicios. Digamos, yo tengo una nietita en Estados Unidos que vive ahora allá y está en el jardín de infantes, y desde chiquita, desde los 4 años, está con nenas nenas de color, digamos, hay mucha población hindú allá, o sea, hay negra africana, negra de color, digamos, de color marrón oscuro, hindú, pakistaní, hay muchos filipinos que son otro color, hay muchos asiáticos que son otro color. Como ella se crió desde chiquita con gente de color, es muy distinto de una nena. Ella cuando estaba acá en Buenos Aires, iba al colegio, eran 10, 15 chicos, 20 chicos, todos blancos, o sea, todo blanco europeo. No tenía ningún tipo de relación desde pequeña con gente de otro color de la piel, ¿sí? Lo mismo pasa en muchos colegios que son católicos o judíos, donde son solo judíos, donde son solo católicos, y entonces eso favorece el prejuicio y eso se transforma fácilmente en un prejuicio maligno, o sea, por desconocimiento. Entonces, Kofi Annan, el secretario de las Naciones Unidas, hace unos 20 años, hizo propuso que las Naciones Unidas estimularan los grupos multiétnicos y multireligiosos. También la educación a los padres, que es un tema muy importante porque esto se aprende de chiquito, para bien y para mal se aprende de chiquito, y un tema que es muy importante en las escuelas, que es programas contra el bullying. Nosotros en la APA hicimos algunas cosas con eso. O sea, el prejuicio. Por ejemplo, si una criatura tiene sobrepeso, la gorda, ¿sí? Y la molestan porque es gorda, o gorda, ¿sí? Gorda, gorda, ¿sí? O porque tiene algún defecto físico o cualquier cosa, ¿no? Los chicos son como muy fácilmente de hacer bullying y hay que trabajar con eso, los padres, las escuelas, de todo el tiempo concientizar y no admitir el bullying desde pequeño. También hay otras intervenciones, por ejemplo, hay un colega Levitt del grupo ese de Janine, de Canadá, que daba charlas a la policía de lugares donde había comunidades multiculturales. O sea, hay zonas en donde hay más judíos o más de gente de color o más, digamos, gente de otras comunidades. Entonces, este hombre Levitt tenía charlas como grupos Balim, digamos así, con la policía de la zona para explicarles los mecanismos básicos del racismo y del antisemitismo. En ese caso era
por el tema del antisemitismo, ¿no? Pero ellos lo plantean como que la policía es muy importante que esté esclarecida de, porque bueno, en Estados Unidos la policía ataca más a gente de color. En Brasil tengo entendido que pasa más o menos, digamos, cosas parecidas. eh, y eh, entonces es importante que se hable con la policía. Se aconseja también tratar de explicar los mecanismos psicológicos que están detrás de esto. Explicarle a los padres, no, no a los chicos, pero explicar a los padres, a los policías, a los gobernantes, a los políticos, explicarles que esto tiene una motivación psicológica. O sea, que esto no es un bicho, un virus como el COVID. Esto es algo psicológico y que se aprovecha después para, digamos, malignizarlo, ¿no? También estudiar la subjetividad social, que es algo que es muy importante. O sea, no sé si ustedes saben, nosotros tenemos en la APA, junto con la Universidad de Buenos Aires, una maestría en eh, est estudio interdisciplinario sobre la subjetividad. Entonces, sociólogos, psicólogos, psicoanalistas, historiadores, para estudiar la subjetividad. Y es importante que el psicoanálisis esté ahí, pero eso no podemos ser nosotros solos que explicamos eso. Entonces, la maestría esta, hay una sociedad psicoanalítica, está el psicoanálisis en una maestría sobre la subjetividad que se dicta en la Facultad de Psicología y Letras, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, trabajar en subjetividad social. Otra cosa que es muy útil, en opinión de Janine, y yo creo que es cierto, a mí mismo me ha servido, es que cuando uno está en un grupo como este, por ejemplo, que van a empezar ustedes hoy, ¿no? Bueno, que están empezando ahora ustedes, para estudiar estos temas, si una persona que no está en este grupo, un día ustedes invitan a un colega y le dicen, mira, vení un día que queremos charlar con vos y a ver qué pensás y ta, 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 y esta persona se mete en el grupo de ustedes y empieza a escuchar lo que ustedes dicen, cuando esa persona a los 10 días, a los 10 meses se va del grupo, va a su grupo de pertenencia, esa persona es transformadora de otro grupo, porque esa lleva como la semillita al, a su grupo. Entonces, es muy como útil no quedarse encerrados. Por ejemplo, esto nosotros insistimos mucho. Si ustedes empiezan este grupo en la sociedad de ustedes, no se queden los 10, los 20, 1000, los que fueran, juntos. Traten siempre después de llamar a alguien que venga y que hable, que escuche, y esa persona no sigue en el grupo, pero lleva esto a su grupo. Y así se va extendiendo esta como acción de prevención. Otra cosa que es muy interesante de esto, que a mí me ilustró mucho, la gente esta de Janine, el grupo este de Janine, era gente como ustedes, que se puso a trabajar en este tema. Cuando terminaron el trabajo, ya después de cierto tiempo de estar trabajando juntos, del grupo, creo que eran unas 7, 8 personas, el grupo decidió ir a visitar Auschwitz juntos, ¿no? Era toda gente que vivía en Europa, menos Janine, eh, porque decían que querían haber ido antes, pero nunca se dio la situación por prejuicio, por temor, por, bueno, la vida, pero que a partir de haber estado hablando de todas estas cosas durante 2, 3 años, los motivó para ir como grupo a visitar el campo de concentración. Esto quiere decir que los grupos tienen un poder de transformar a la persona que pasa por el grupo o que interviene en el grupo y le permite abrirse
a experiencias, bueno, desgraciadas como esta de Auschwitz, pero podría ser cualquier otro tema, ¿no? Entonces, me parece que son algunas ideas, y seguramente habrá tantas otras, que pueden ayudar a prevenir contra el preconcepto maligno y extender esto. Porque uno de los problemas que queremos enfatizar es esto, ¿no? La IPA le importa, no, primero que los psicoanalistas tengan menos prejuicios y segundo, que exporten esto a la comunidad y al mundo, que hablen con policía, que hablen con políticos, que hablen con familias, que hablen con educadores, o sea, para multiplicar esto. Bueno, termino, espero animarlos a no encerrarnos en el consultorio y abordar las tendencias sociales e institucionales, ¿no? Bueno, hasta acá, y Muito conversemos un obrigada. poquito. Muito obrigada. Foi muito bom e acho que emocionou a mim e imagino que a todos, viu? Porque o senhor toca em pontos muito importantes, principalmente esse finalzinho, né? Lembrando que a psicanálise hoje tem o seu lugar de formação de psicanalistas dentro dos institutos, mas como a IPA está pedindo, né, que vá muito além disso e o caminho é esse, né? Transformando os psicanalistas, né? Para que façam o trabalho dentro dos consultórios, mas também pensando nessa questão social, né? E como a questão social interfere no consultório. Olha, Perdón, Nadia, te interrumpo una cosa que olvidé decir que es muy importante, porque esto que dijiste de la formación. Nuestra idea es que estos temas, en este caso es prejuicio, discriminación y racismo, pero todos los temas de IPA en la comunidad y en el mundo tienen que estar incluidos, aunque sea una mínimo en la formación, ¿sí? Que cada instituto tiene que buscar alguna forma de que sus candidatos sepan que esto existe, ¿sí? Para empezar, lo que hicimos es ahora en este mes creo que empieza, o el mes que viene, hicimos un seminario que seguramente ustedes recibieron la invitación en nosotros en la IPA, de creo que son 6 clases, un seminario 8, donde en cada clase 2 comités dan una clase sobre, por ejemplo, nuestro tema, damos una clase sobre el juicio de discriminación y racismo, y el comité de clima habla sobre el problema del clima. En otra clase, del comité de salud y el comité de educación. En otra clase, el comité de la ley y de violencia, así. Entonces, no me acuerdo si son 6 o 8 clases, y se invitó a todos los candidatos de todo el mundo. No sé si hay candidatos de ustedes, hay de mi sociedad, se anotaron varios candidatos. Una manera es el primero que hacemos, es en inglés, pero vamos a hacer en español y en portugués y en los distintos idiomas, pero está en inglés y tiene traducción, así que con el, se puede con el dispositivo traducir. Pero me parece que es muy importante que los institutos, el informe ese de la Sociedad Americana pone mucho énfasis en que esto sea tema que se incluya de alguna manera, ¿sí? En la formación. Perdón que me recordaste eso. Abel, então, agora gostaria de abrir as perguntas, enfim, vamos tentar aqui organizar. Tem algum inscrito já? eu, eu gostaria de parabenizar o Abel por excelente apresentação. Eu acho muito importante a gente estar trazendo esse tema para discussão dentro da nossa sociedade. Eu queria fazer uma pergunta específica. Você abordou de uma maneira, você passou por esse tema, mas eu acho que é uma questão importante da gente discutir entre as inúmeras ameaças que a democracia e os direitos humanos universais estão sofrendo no mundo, ascensão da extrema-direita, extrema-esquerda também. Uma delas é o que se convencionou chamar de cultura woke. Ujú. A cultura woke, né, que muitas vezes, né, busca a censura das opiniões divergentes, controle de linguagem, oposições binárias entre opressores e oprimidos, que colocam todo mundo de uma determinada categoria ou cor de pele dentro da categoria opressores.
espaços de diálogo inviabilizados nas universidades americanas, por exemplo, porque não é simplesmente você impedir que pessoas que têm opiniões talvez criminosas ou inaceitáveis, né, falem, mas pessoas que têm opiniões divergentes, diferentes. Aqui no Brasil, recentemente, na Universidade de Brasília, por exemplo, um palestrante israelense foi impedido de falar e houve um movimento dos alunos e a instituição resolveu cancelar, então, o evento, esse curso que esse palestrante daria, né? Sí, A leí. gente vê, não estamos Devagar, falando também de manifestações contra o governo de Israel. Como todo governo democrático, nós podemos se manifestar contra o governo. Manifestações abertamente antissemíticas, né, de antissemitismo nas universidades americanas, aqui no Brasil também manifestações de apoio à organização terrorista Hamas. Então, tentativas de censurar a linguagem. Eu tenho para mim, né, que esse fenômeno, as universidades que eram espaços abertos e democráticos para opiniões divergentes, começam a se tornar espaços totalitários nesse sentido. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, Abel, porque eu vejo que, ao lado de coisas mais evidentes, como a ascensão da extrema-direita, né, há também essa ameaça às liberdades e aos direitos, que é esse fenômeno que se convencionou chamar fenômeno woke. Ok. Sí, sí. ¿Quieres que escuchamos más o vamos comentando una por una? Se é melhor. Se mais alguém puder fazer uma outra pergunta, talvez a gente possa juntar duas, né, para poder não ficar uma Eu questão gostaria assim. de fazer, Nádia, Por posso? favor. Gostaria de agradecer essa palestra. Acho que, Nádia, você trouxe esse tema importantíssimo para a gente poder discutir, que é um tema, eu penso, de discussão eterna e infinita, né? Porque tem a ver com aspectos históricos e está sempre presente na nossa humanidade. Eu fiquei pensando, doutora Abel, nessa ideia, né, que a gente, de uma certa forma, tenta combater, que era a ideia de uma contaminação da psicanálise pela política, né? E uma ideia que ainda eu acho que persiste, de que debater temas psicanalistas que debatem temas políticos são, vamos dizer assim, de esquerda, né? Porque talvez sejam, mas eu acho que isso afasta as pessoas que não se sentem ou não são de esquerda dessa necessidade do debate de temas políticos. Acho que isso fica muito balançado pelo fato de os temas políticos terem invadido os nossos consultórios, como invadiram em épocas pré-guerra ou durante as guerras, né? Há uma invasão do consultório pelo tema político, queira o analista ou não, né? É um fato, né? A gente vê os relatos sobre o trumpismo também. Eu acho que aqui no Brasil a gente discute pouco ainda, porque a gente vê uma produção grande dos analistas americanos, por exemplo, com relação aos efeitos do trumpismo no consultório. E aqui me parece que a gente ainda tem um pudor de falar desses temas, como se falar desses temas nos afastasse da psicanálise. E uma última pergunta que eu teria, que eu tenho pensado muito sobre isso, quando o senhor falou que, né, por exemplo, atender pacientes muito radicais, nós sabemos todos que é difícil, e eu fico pensando que eu acho que, no meu caso, assim, né, na minha prática pessoal, e não é uma ideia fechada, é uma ideia de construção, em construção, eu acho que faz diferença para mim a etiologia desse quadro do paciente e do preconceito. Portanto, se eu vejo que é um paciente que tem um mundo interno muito empobrecido, se é um paciente que, vamos dizer, em termos winnicottianos, não atingiu o estágio do concern, por exemplo, né? E ele funciona de uma forma mais extremada, eu tenho a impressão de que é mais fácil para mim tolerar o preconceito desse paciente
do que diante de um paciente mais estruturado, por exemplo. Era só essa colocação. Muito obrigada. Comentamos un poquito, Nadia, así para que no se Sim, pierda. sim, Bueno, sim. Certo. primero, muchas gracias, digamos, a los tres. Eh, de lo de Nadia, de la formación ya hablé. De lo de la cultura woke. Es un tema muy, muy importante. Mi hijo vive en Estados Unidos, y ellos están muy preocupados, digamos, de lo que está pasando allá. Por suerte en Argentina todavía no llegó, en Brasil ya sé que llegó, digamos, y esto boicot, digamos así, a científicos, a profesores en una universidad porque son israelíes, digamos, es como ya una locura total, y además el perjuicio a los estudiantes, de donde hay actos muchas veces agresivos, digamos, para con los estudiantes, es un problema muy, muy, muy serio. Y como vos decís, es una cultura. O sea, nosotros somos víctimas de esa cultura, el psicoanálisis es víctima de esa cultura woke. Hay un psicoanalista israelí, si ustedes quieren, yo les puedo mandar el trabajo, se llama Berman, Emanuel Berman, ¿sí? Es, para mí fue como muy, muy ilustrativo leerlo, porque, digamos, él, él hace, él dice que hay que historizar los conflictos, por ejemplo, en ese caso israelí-palestino, para entender, digamos, lo que pasa y no tomar partido, digamos, como psicoanalistas, ¿no? Después cada uno como ciudadano, pero como psicoanalistas, no tomar partido por uno o por otro, digamos, de en ese binarismo, digamos, si yo pienso que los palestinos son malos, o si yo pienso que los israelíes son los malos, se terminó el psicoanálisis. O sea, nosotros sabemos que eso no existe, que hay buenos y malos, ¿sí? O sea, todos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, algunos más buenos, otros más malos, y dependerá de quién lo mira. Él hace toda él dice que historizar el conflicto, en este caso ese, ayuda a ver que los dos son víctimas del conflicto, que no hay uno bueno y uno malo. A mí me pareció un enfoque como muy, bueno, está muy fundamentado, es un trabajo importante, largo, con toda la historia del conflicto israelí-palestino, pero la idea del trabajo de Manuel es salirse de esto que tú decías, Roberto, del binarismo buenos y malos, ¿sí? Entonces, ¿es israelí? No, ¿sí? No, no, no queremos israelíes, todos asesinos, qué sé yo, ¿sí? Todos los palestinos son asesinos. Entonces, ya está listo, no hay nada que matarlo al otro, ¿sí? Porque es asesino, hay que matarlo al otro. Y no lo invito, y esto es, a mi gusto, y bueno, como muchos pensamos, algo tremendamente peligroso. É, La IPA, digamos, eh, tiene una postura como muy cuidadosa en ese sentido. Les cuento una pequeña anécdota, digamos, cuando fue el atentado del 7 de octubre en Israel, en el 23, bueno, después de salir un poco del shock, nosotros, el comité, mucho tiempo, horas pensando qué escribir, queríamos hacer un statement como una declaración, ¿sí? Y escribimos 10 líneas, ¿sí? Condenamos enérgicamente, y compartimos el sufrimiento de la población en Gaza y en esto y en los dos lados, ¿sí? Tratando de ser, digamos, lo más ecuánime posible, ¿sí? Esto que no había, digamos, pero muy seria la condena del acto del 7 de octubre, pero
incluyendo en el mismo texto que somos sensibles al sufrimiento de la población palestina. Para hacerlo corto, enseguida no se alcanzó a publicar eso, ese statement no se alcanzó a publicar en el sitio web, o sea, entre que lo escribimos y lo consultamos con alguna gente del comité y alguna gente de afuera, vinieron 2 o 3 o 5, no sé cuántas cartas, diciendo que estábamos tomando partido, digamos, que eso, la IPA no podía hacer eso, que cómo iba a condenar lo del 7 de octubre, digamos, con todo lo que sufren los palestinos, ta, 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 ta. Bueno, en resumen, no se publicó el statement, ¿sí? Circuló un poco, por eso quizás la gente que lo leyó, pero, no sé, 100, 50, 200, no sé cuánto, que eran los más cercanos. Tuvimos 100 cartas de apoyo, o sea, de gente que escuchó esto, o lo que fuera. Pero hubo cartas de colegas que se opusieron firmemente a que la IPA ponga esto en su sitio web, ¿sí? Entonces, esto para decirles que esto pasa dentro de nosotros mismos, que nos cuesta, digamos, eh, actuar políticamente en este sentido, porque un statement tiene un carácter político, no era un trabajo sobre discriminación, era un statement respecto de algo que pasaba en el mundo. A nosotros nos parecía, se matan 1.200 personas civiles bailando de un día para otro, no, nos parecía una criminalidad, pero somos conscientes de lo que pasa con la gente de Gaza y tratamos de incluir las dos cosas. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo para que esto lo pudiéramos poner. Vos decías, no, vos decías, Olivia, en Estados Unidos lo tienen un poquito más trabajado, pero no tanto. Yo no sé si vos sabés, ustedes saben, en Estados Unidos está esa comisión Holmes, que es por el tema del racismo, básicamente, pero hubo un episodio con una colega que se llama Lara Shiji, que quizá alguna la escuchó nombrar, que es una colega palestina de la Asociación de Psicólogos Americana, no de la IPA, digamos, no de la APSA, sino de la Asociación Psicológica Americana, digamos, ¿sí? Y también está en APSA, pero, digamos, es una persona muy destacada, ella y el marido fuertemente comprometidos con Hamas. O sea, no solamente que son palestinos, como podrían ser argentinos o brasileños, sino que busquen en internet Lara Shiji, S-H-E-E, S-H-E-E, Shiji, sí, con H-I al final, creo que es. Shiji. Yo después les mando bien. Perdón, porque suena la alarma. Un minuto. No problema. Enquanto ele vai ali, esse relatório Holmes da APSA, a gente conseguiu acesso, se depois alguém quiser, a gente pode compartilhar, tá? Eu acho que deveria ser compartilhado com todos os membros, Nádia. Vamos passar para todo mundo. Perdón, mucha tecnología, sonó la alarma. Hablamos de estos temas, suena la alarma, ¿viste? A Lara Gigi, el comité que estaba armando el Congreso de APSA, esto hace 2 años, 2 años, 3 años atrás, el comité organizador del Congreso la invitaba para una conferencia, a Lara Gigi. La directiva de APSA no sabía nada, ¿sí? Cuando se enteraron que
eh, habían invitado a esta mujer que había sido acusada por estudiantes de tener actitudes muy agresivas con los alumnos judíos y tener un discurso muy militante, digamos, pro Palestina y demás. La comisión directiva pidió que la desinvitaran. O sea, le dijo que no iban a aceptar esto. Bueno, se la hago corto. Yo no sé cómo terminó la historia, pero renunció el presidente de APSA por esa razón. ¿Sí? No sé. En una, digamos, situación que fue muy, muy complicada, muy, muy difícil. Eso lo pueden buscar en googlear, hay textos sobre eso. Lo que les quiero decir es, Kerry Zulkovic, que era el presidente, el que renunció, fue el que escribió junto con Bill Glover la primera declaración de APSA diciendo que no había que votar a Trump, cuando fue la primera elección de Trump, ¿sí? Ellos escribieron esa declaración diciendo, piensen bien en quién votar. No, no sé si decía no vote a Trump, pero era claro que no había que votar por Trump, ¿sí? O sea, la directiva de APSA tomó fuerte partido por una cosa, que era no voten a Trump. O sea, ellos están como muy en el tema, pero tienen sus problemas. O sea, por un lado, pueden poner una solicitada, un statement, fíjese bien por quién va a votar, pero, digamos, por otro lado, eh, cuando invitan a una persona, digamos, que no cuestionó el octubre 7, ¿sí? Y que ella no, pero el marido es, digamos, abiertamente asesor de Hamás, se sabe que él es soporte así intelectual de Hamás, o sea, una persona muy militante de la causa palestina. Entonces, el, en todos lados hay problemas con este tema. O sea, nadie tiene, o sea, digo por lo que tú decías, Olivia, ¿no? O sea, en Estados Unidos ellos lo tienen más metido, pero no es fácil tampoco allá. Cuando hablas, ¿por qué hablas? Y cuando no hablas, cuando hablas, digamos. Y si escribís, ¿por qué escribiste? Y si no escribiste, ¿por qué no escribiste? No, es muy difícil decir lo que hay que hacer, pero por lo menos es bueno que las sociedades discutan esto. O sea, toda nuestra práctica está, como decíamos, todos los días tenemos en el consultorio este tipo de problemas. Entonces, bueno, ¿qué pensamos? Después vemos cómo se hace con los pacientes, cuán neutrales podemos ser, digamos, como dice Janine Pouget, que ella dice no se puede ser neutral, otros dicen hay que ser un poco neutral siempre, digamos. A mí me gusta la postura de Manuel Berman. Historizar los conflictos tratando de entrar en estos binarismos que tú decías, Roberto, que esa es la desgracia porque no hay buenos y malos, o sea, todo está más mezclado, por eso yo ponía la complejidad de los fenómenos. O sea, tenemos que estar atentos a que tiene esto del paradigma de la complejidad, las cosas no son blanco y negro, bueno y malo, no es así. Hay un texto que a mí me gusta citar de un... Es curioso, porque este hombre es un químico húngaro de la época de Freud, Ludwig Fleck, yo después te mando, Roberto, bien la cita, Fleck, Fleck, Ludwig Fleck. Ludwig Fleck, yo lo aprendí de Arnie Richards, no sé si ustedes lo conocen, es un muy prestigioso profesor de psicoanálisis en Estados Unidos, un hombre ya muy grande, de 90 y pico, pero justamente él escribió ahora sus textos, Selected Papers, y entonces se puede leer bastante de todo su pensamiento. Yo leía a Ludwig Fleck de Arnie Richards, ¿no? Eh, Ludwig Fleck dice algo así, que todos los grupos tienden
a un funcionamiento canónico cuando se encierran. Y que el único antídoto contra ese encierro en el pensamiento canónico, o sea, como encerrado, es el debate abierto con opiniones de todo tipo. O sea, solo si lo dejas solo al grupo cerradito, termina pensando lo mismo. ¿Sí? Por eso las sociedades, los institutos, tienen que ser abiertos. ¿Sí? Perfeito. Yo insisto mucho con eso en la APA, estamos peleando hace mucho tiempo, digamos, somos sociedades muy cerradas, somos sociedades muy endogámicas, en todo sentido, pero en este punto también es importante. O sea, nadie dice, yo no puedo decir quién tiene razón o qué hay que hacer, qué no hay que hacer, pero lo que no podemos hacer es quedar un grupo cerrado y se hace lo que dice ese grupo. Eso no sirve, Uma, ¿sí? uma interlocução de diversas correntes teóricas dentro da sociedade psicanalítica e uma abertura Exact, para o diálogo externo também. São exactamente. fundamentais. En lo teórico del psicoanálisis, en el compromiso político de la sociedad, en Perfeito. cómo manejar las cuestiones de la política, o sea, todo tiene que ser abierto. O sea, ese libro de Dear Candidate que hizo Fred Bush, que les recomiendo, ahí me invitó a escribir una carta y son cartas a un analista en formación, ¿no? Dear Candidate. 40 personas invitadas, hay varios de Brasil, está Claudio Eise, Russo de Cazorla, hay algunos más, Elías Rocha Barros, bueno, hay algunos cuantos de Brasil también. Eh, Casi todas las cartas, no digo todas, pero casi todas las cartas recomiendan no se quede solo en su instituto. Si su instituto no quiere invitar a gente de afuera y está muy cerrado, usted vaya solo a otro lugar. O sea, pero es casi unánime la opinión. Es curioso porque 40 personas de distintas partes del mundo, de la India, de Brasil, de Argentina, de Francia, de Estados Unidos, ni nos conocemos algunos, ¿sí? Casi todos dicen lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque las sociedades tienden a encerrarse, ¿sí? Y hoy que hablamos de política, cosas que tienen que ver con la política, también los temas de la política, prejuicio y discriminación son también un tema de la política, creo que es un tema que tenemos que conversar, esto estamos haciendo ahora, charlar, yo les cuento esto, ustedes lo toman, lo trabajan, lo piensan, Há perdón. uma, há uma frase terrível e muito sábia de um escritor brasileiro, Nelson Rodrigues, que diz o seguinte: quando um amigo deixa de jantar com um amigo por ideologia, o país está pronto para carnificina. Carneficina, ¿qué sería? É Carnicería. mortandade, carniceria. Ah, carnicería. Y sí, bueno, en la Argentina, no sé ustedes allá, acá ahora está más tranquilo, pero durante los últimos años, digamos, del gobierno del kirchnerismo, las familias, en mi propia familia, digamos, las discusiones eran tremendas. Todas Aqui las mesas, também. todas las mesas familiares, incluso con padres, hijos, novia, esposo, digamos, era como tremendo, tremendo. Pero uno puede decir, acá se habla solo kirchnerismo, o se habla solo Bolsonaro, se habla solo Lula, o Uhum. se habla solo Milei, ese es el problema. ¿Sí? Bueno, tenemos que abrir. Si no, terminan carnicería, como decís vos. Por eso, el prejuicio y la discriminación, por eso está el tema de lo maligno. Lo maligno es porque genera violencia. Tu amigo, el escritor este, dice eso. O sea, el prejuicio y la discriminación, yo con esto no hablo más, me cierro, eso genera violencia. Mais alguém quer fazer uma colocação, uma Fabiola pergunta? e Rosa querem falar. Fabiola, por favor. Olá, bom dia. Bom dia. Espetacular essa apresentação. Eu tenho uma pergunta, e agora ela se dividiu em duas partes.
A primeira, eu perdi, eu não entendi o título que o senhor explicou, doutor Abel, que é Preconceitos, Discriminação, e o senhor deu uma explicaçãozinha do porquê o racismo, e por que que o racismo ele está em separado, preconceitos, discriminação e racismo, o senhor deu uma frasezinha que eu perdi. E aí isso me fez pensar na sequência. E a conversa também do que o senhor falou depois, em resposta a uma pergunta do Roberto, também fez a cabeça para pensar nas atualizações, né, do que anda acontecendo com o nosso mundo, que está de cabeça para baixo, desde o ataque de 7 de outubro. A gente vê que o antissemitismo cresceu mais de 1000%, e nem por isso se fala sobre antissemitismo. A gente não tem nada voltado, nenhum debate, nenhuma roda de conversa sobre antissemitismo. E aí eu queria entender ver o que que o senhor entende, né, onde o antissemitismo se encaixa, se é um preconceito, porque não é um racismo. E por que que agora, né, como que ele se encaixa? Eu nem consigo formular, eu formulei direitinho, mas eu mergulhei tanto nas suas palavras que agora os pensamentos se confundem para mim. Mas porque o antissemitismo ele sempre existiu e agora as pessoas estão autorizadas a exercê-lo de forma tão desarvergonhada, a usar lenços terroristas, né, da marca terrorista, né, que é um lenço de marca, né, aquele quadradinho, e a proibir as pessoas de se manifestar. Eu tenho medo de sair na rua com a minha estrela de Davi, porque eu tenho um amigo que apanhou na frente da filha, aqui no Rio de Janeiro, na frente de um shopping. E está assim. Então, aonde ele se encaixa? É um preconceito que sempre existiu e agora aonde fica? A gente categoriza, não categoriza? É, eu, são essas as minhas perguntas. Tá? É um pouco amplo, Obrigada, né? Fabiola. Obrigada. Mas Te agradezco, Fabiola. Primero un pequeño comentario que algo que había dicho antes Olivia del tema de que cuando son pacientes con mundo, que si había una actitud prejuiciosa y discriminatoria en pacientes con un mundo interno más empobrecido, digamos, como que dependía mucho de la personalidad del paciente y de los recursos del yo del paciente, digamos, cuánto uno podía soportar, digamos, ese tipo de actitudes. Yo por eso puse, yo creo que es una cuestión muy personal, o sea, yo, aunque entiendo que no es lo mismo, o sea, me parece que uno tiene más posibilidad de empatía con un paciente con un mundo interno más empobrecido. Pero no sé si yo me bancaría a alguien terrorista por más que fuera con mundo interno empobrecido, ¿sí? Para extremar la cuestión. Pero entiendo lo que decís, o sea, uno tiende a pensar, esto es un tema de discusión, que los fanatismos en general están en gente con mundo interno empobrecido. O sea, solo una persona que tiene como fragilidad yoica, o mundo interno empobrecido, como lo quiera decir, se transforma en fanático. Esta es, casi todos los trabajos de fanatismo son de personas de mundo interno empobrecido, de fragilidad del yo, ¿sí? Es un tema para discutir. Yo he visto algunos que no me dio esa sensación, que tienen un nivel de fanatismo tremendo y no vi eso. Pero bueno, es un tema para discutir. Pero entiendo lo que tú decías de esto es paciente por paciente, ¿no? O sea, eso para lo que decías. Ahora lo de Fabiola. Só um pouquinho, doutor Abel. Como a gente tinha previsto, poderíamos fazer a próxima e se eu juntar as duas para Bien, poder. dale, dale. Sim? A Rosa está inscrita, por favor. Perdón, yo tengo a las 12 un Sim, chat de sim, la sim. hija. Sí, así Sim, terminamos sim. 12 menos 10 para las 12, para mí está bien. Ok, muito bem. Tá bom. Obrigada. Muito obrigada, doutora Bel. Eu sou Rosa Reis, eu sou
participo do grupo de preconceito, estou como diretora do IEP e fiquei muito feliz de assistir. Já tinha lido o texto que a gente ajudou aí na tradução, e isso me deu a ideia que eu estava pensando, nós estamos fazendo a fusão do currículo, e eu ficava pensando como botar esse tema ou não botar, se era a hora da sociedade ou não, de se incluir esse tema, porque a gente tem que ter muito cuidado nessas coisas, né? E eu achei muito bom as suas colocações, né? Primeiro, de mostrar que todos temos preconceito. E não é problema ter preconceito, né? O problema é quando esse preconceito faz mal a alguém, né? Eu acho muito importante essa colocação, porque eu vejo muitas vezes em grupos que estão estudando sobre temas de racismo, de preconceito, discriminação, reproduzem o comportamento esquizoparanoide de nós que estamos estudando somos os bons e os que não estudam são os maus. E que não ajuda na educação, como o senhor falou, né? A importância é educar, informar para as pessoas mudarem. Ninguém quer ser preconceituoso, e ninguém, de modo geral, que deseja ser mal. Às vezes causa mal sem perceber que está causando mal, né? Uma vez que eu vi uma pessoa falando, eu não sou filho de escravo, eu sou filho de uma pessoa que foi escravizada, isso me tocou muito, né? Como também saber do sofrimento de pessoas pela cor da pele, pelo tipo do cabelo, desde criança, né? Enquanto está só em casa, não sofre. Quando vai para a vida, vai para a escola e começa a sofrer discriminação. Então, eu acho que essa sua postura, né, de colocar que nós todos somos preconceituosos e não podemos reproduzir esse preconceito e colocando quem não estuda, é que não estuda ainda, não sabe ainda, e cabe a gente transformar, né? Ajudar essa transformação e não ficar numa coisa acusatória contra aqueles que ainda não se sensibilizaram para isso, como a gente há tempos atrás também não estava sensível para isso. Obrigada. Te agradezco, Rosa. Patricia, a mí entendí más o menos, digamos, lo que decía Rosa. Resumime un poquito en español, porque tengo miedo de entender algo más de lo que ella dijo. Sí, Más o no, no, menos. sí. Bueno, ella estaba primero colocando una pregunta de cómo colocar el tema de preconceito, de prejuicio, discriminación y racismo en el currículum de los candidatos en la formación. Sí, eso Y está luego perfecto. estaba diciendo también que no había problema que cuando tú trajiste el tema de no había problema tener prejuicios siempre y cuando no se hiciera el mal y no Ujú. se esparciera, no se reproduciera en otros, eh, solo un segundo, y no se reproduciera como si fuera un contagio. Entonces Ujú. ella decía que el tener un prejuicio no hacía mal siempre y cuando no se esparciera, Claro. resumidamente. Sí, está bien, entendí bien. Só um A pouquinho, ver, é sí. importante falar para ele a questão dos grupos que estudam esses temas acabar reproduzindo preconceito contra aqueles que não estudam. Y que se reproduzca el prejuicio contra aquellos que no lo estudian. Sí, sí. Ellos lo van a reproducir porque no lo están estudiando. Eh, es difícil porque recién se está viendo cómo hacerlo. O sea, no tenemos una indicación de cómo incluir esto en el currículum de la formación. Lo que queremos es concientizar, primer objetivo, concientizar a los candidatos que a nosotros nos preocupan estas cosas, que no sabemos, sabemos cómo enseñar metapsicología, pero esto no sabemos cómo enseñar. Lo que sí tenemos que hacer es crear conciencia de que tenemos prejuicios y que los prejuicios se pueden hacer malignos. ¿Y cuándo son malignos? Cuando son grupales, sociales y aprovechados por el poder político. ¿Sí? Todos tenemos prejuicios. Yo entro a un restaurante y digo, acá la comida no debe ser rica. O sí, acá se debe comer muy rico. Entro, me siento, como, y capaz que yo pensé que era bueno y era malo, y capaz que pensé que era malo, pagué $100 y creo que voy a comer maravilloso, y después digo, no vale ni $10. Era un prejuicio. Yo pensé que porque como era caro era rico. ¿Sí? No, era feo. La mente humana se crece, se estructura
el aparato psíquico se estructura en función de prejuicios, ¿sí? O sea, el chico, mi nietita, nunca vio una nena de color, va a Estados Unidos. La primera vez que ve una nena de color, digamos, se sorprende. Tiene como un prejuicio porque, digamos, le da como todas las nenas que ella conocía eran blancas y un día ve una nena de color, ¿sí? En Buenos Aires puedes estar, una nena de 3 años puede no haber visto una persona de color en su vida. Y un día, digamos, y va a una reunión, un cumpleaños, y hay 10 nenas de color y ella es la única blanca, ¿sí? Ella tiene un prejuicio porque desconoce a esa gente. Quizá le da un poco de miedo, ¿sí? No, porque entonces, es normal tener prejuicio. Cada vez que yo, por ejemplo, yo hablo con ustedes, antes de empezar a hablar, pienso, bueno, me voy a encontrar con esto, con esto, con esto y con lo otro. ¿Sí? Una idea, un prejuicio, porque yo ni hablé con ustedes. Conozco a algunos de ustedes, pero a otros ni los conozco. Me hice un prejuicio. Pongo a hablar con ustedes y me doy cuenta, ah, mira vos, conocen a este, conocen al otro, son simpáticos, reciben bien a la gente. Bueno, tenía un prejuicio de que me iba a sentir, digamos, exigido, esto, lo otro. Cambio, porque mi experiencia es lo que dice Freud. Juicio de atribución, juicio de existencia. Me doy cuenta que gente macanuda, interesada, me cambió la idea que yo tenía de antes. Entonces, prejuicio es normal tener. Todos tenemos prejuicios. Cuando se transforman en malignos es nuestro problema. Y cuando se mete la política, como dijo el colega al principio, ahí en general se transforma en maligno. Cuando se mete el poder que usa de los prejuicios de la gente, ¿sí? Entonces, si hay problemas sociales y la gente sabe, el poder sabe que los judíos tienen fácilmente, son motivo de prejuicio, como hizo el nazismo, dijo, bueno, a ver, tomamos este tema y usamos este tema para juntar la causa en relación a eso. Me sirve para el poder, ¿sí? Entonces, lo que era, puede ser que a una persona no le gusten los judíos, a otra no le gustarán los negros, a otra le gustarán los blancos. ¿Qué importa? ¿Sí? El problema de cada uno. Ahora, si yo soy presidente de la Argentina o de Brasil y tengo prejuicios contra A, B o C, ahí tenemos un problema, porque voy a hacer que a esos les peguen más, los metan más presos, los torturen más, no lo dejen hablar en la universidad, ¿sí? Entonces, es que a una persona no le gusten los israelíes, ¿qué importa? Ahora, si el presidente de la universidad, esto que decía Roberto, no invita a un profesor israelí desde su lugar de poder, ahí se transforma en maligno. El tipo puede pensar lo que quiera de los judíos, de los israelíes, es problema de él. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que transmitirle, creo, es una opinión, transmitirle. Y una cosa que yo no destaqué bien y que para nosotros es muy importante enfatizar es el sufrimiento que genera esto. O sea, yo eso lo viví muy claramente, bueno, por muchos pacientes que por H o por B, por alguna razón, se sintieron discriminados, pero atendí hace muchos años una chiquita de piel marrón, digamos, que había sido adoptada por una familia de piel blanca. Entonces fue a un colegio donde todos los chicos eran de piel blanca. Y como era de clase media alta, bastante discriminatorio. ¿Sí? La chiquita sufría, pobrecita, se la volvían loca, lloraba todos los días. ¿Sí? Un día dije, "Miren, esto se terminó, o sea, no se puede, no, esta niña no puede ir más al colegio". Los papás eran gente, no, fueron ingenuos de no darse cuenta que, digamos, no era el colegio ese para ideal para la nena, pero bueno, inmediatamente la cambiaron y la pusieron en un colegio abierto, donde había blanco, negro, rubio, morocho, alto, bajo, flaco y gordo y todo, y todo, todo. Y la nena hizo su colegio y anduvo normal como cualquier chiquito.
Entonces, me di cuenta, digamos, es muy difícil cuando uno es desde un grupo, hay un concepto ese de othering, son muchas cosas. No sé si ustedes lo manejan, othering en inglés, othering, que en español se llama alterización, no sé cómo se dice en portugués. Alterização também. Alterización, bueno, yo digo quién es el otro desde una posición de poder, ¿sí? Porque yo en Argentina soy blanco, digamos, y, digamos, la mayoría somos blancos, entonces los negros, digamos, son nosotros, los judíos son nosotros, porque somos una minoría, los, qué sé yo, los bolivianos son los otros, tenemos, paraguayos son los otros, ¿sí? Entonces, desde el que está en la posición de poder, es el que alteriza, es el que dice quién es el otro. Y en general es una minoría, porque es más fácil en quién poner lo malo. Y si yo además soy psicópata o perverso que uso eso para mi negocio, se hace mucho peor. Entonces, para responderte, Rosa, digamos, yo creo que sería muy bueno que si somos una profesión que se dice ética, esto se transmita a los candidatos de que no es solamente la ética del psicoanálisis, es la ética de la humanidad. O sea, es como el respeto al otro. Esto que dice Walser, que a mí me gusta, el entusiasmo por lo diferente. O sea, salirse de las identidades, esto que yo dije ahí, de la tiranía de la identidad. O sea, yo no puedo, a ver, yo soy argentino, de piel blanca, de descendiente europeo, judío, o sea, soy todo eso. Ahora, si yo pienso desde ahí, ¿sí? Todo lo que no es eso es diferente, ¿sí? Y me gusta encontrarme con con este, con el otro, con el otro. Ahora, si yo voy a un colegio judío, club judío, dedico a mis hijos solo en el judaísmo, ayer me decía un paciente, no, dice, ¿cómo, digamos, yo si mi hijo o mi hija, no me acuerdo, se casara con una persona que no fuera judía, sería como la muerte, ¿no? Y lo he escuchado de familias católicas que no les gusta que su yerno, su nuera sean judíos y así sucesivamente. Entonces, creo que tenemos que estar advertidos de eso. Si es individual, your problem. Si es social, take care, ¿sí? Y ahora una cosa de lo de Fabiola. Lamentablemente es verdad, una de las cosas que nosotros que pusimos en ese statement era el crecimiento exponencial del antisemitismo. Es un dato, ¿sí? Es un dato. No es, Israel hace 20 cosas mal, ¿sí? Pero cuando ponen un atentado en el cementerio judío de acá de Buenos Aires, ¿qué tiene que ver nosotros, el cementerio judío de Buenos Aires, o la mutual que ayuda de la AMIA de Buenos Aires? ¿Qué tiene que ver con lo que hace Israel? O sea, ¿yo qué tengo que ver con Israel? Fui una vez en el año 75. Si tengo familia allá, quiero que esté Israel, todo bien, pero tengo 20 diferencias con Israel. Ahora, matan gente acá, un argentino, un boliviano, un brasilero, solo porque es judío, o le atacan el cementerio, la escuela o lo que fuera. Entonces, a mí me parece que esto lamentablemente creció mucho y el mundo en general, digamos, yo te puedo mandar, Fabiola, o les puedo mandar a ustedes, hay mucho escrito sobre esto. Una de las explicaciones es que en este mundo contemporáneo, esta cultura woke que decía Roberto, el judío quedó asimilado con el blanco de poder, blanco y con poder. Es curioso porque quien haya estado en Israel sabe que en Israel hay muchísima gente judía que no es blanca. O sea, todos los judíos de sefaradíes, los que vienen de la cultura, Etíopes digamos, também. bueno, y después están los etíopes, pero estos son más nuevos. Pero desde el principio no es toda población blanca. En Argentina hay muchísimos judíos pobres, yo no sé en Brasil,
O sea, el que diga que los judíos son ricos, sí hay judíos ricos, y hay católicos ricos, y hay mahometanos ricos, pero el estereotipo de los judíos son blancos y ricos y con poder, digamos, es un prejuicio antisemita. Tenemos muchos judíos pobres acá, hay miles, pero miles, que la comunidad ayuda, ¿sí? Pero judío, entonces, eso, estamos en un mundo en donde, como estamos en esta cultura progresista, ¿sí? Y progresista supone anticolonial, y el judaísmo a partir de Israel se identifica con algo colonial, entonces, pero el tema es que antes de que Israel fuera colonial, existía el antisemitismo igual. O sea, porque Israel existe desde el 48 y el antisemitismo tiene 5.000 años. Hay una cosa muy interesante de una colega italiana del grupo este de Janine, no recuerdo exactamente la cita, pero dice algo así que cuando Pablo, el apóstol Pablo, dijo que los cristianos tenían que amarse los unos a los otros, digamos, había que buscar a alguien a quien odiar. Y en ese momento los otros eran los judíos, ¿sí? Entonces, digo, el, el paradigma de quédense entre ustedes, ámense, digamos, entre ustedes, es lo mismo que dice Fleck. No se queden entre ustedes, ¿sí? A nivel global, digamos así. Y esto, a ver, Pablo tiene 2024 años, 2000, no sé, 2000 años del apóstol Pablo. Entonces, el antisemitismo existió desde siempre, desde el mismo momento en que estaban, la mayoría era judía, un grupito siguió a Cristo, sirvió de depositario de lo malo en los cristianos y perseguían a los cristianos. Hoy en día se dio vuelta. Hay 1% de la población mundial, 0,5, no sé cuánto. Cada vez que digo esto a mí me impacta porque en todo el mundo hay 15 millones de judíos. 15 millones creo que hay 7.000 millones de personas en el mundo. O 5.000, no sé, algo así. 15 millones. Es más chico que San Pablo. San Pablo debe tener 15 millones. 0,2, ahí me pone Fabiola, ¿no? Es nada. Entonces, es raro, ¿sí? Un pedacito de territorio así. Pero bueno, no importa. A lo que voy a responder, trato de responder lo que dice Fabiola. La razón por la cual se supone que aumentó el antisemitismo tiene que ver, que viene desde hace miles de años, tiene que ver con este estereotipo del judío como blanco de poder, blanco con poder, ¿sí? Abel, eu me pergunto se aumentou o antissemitismo ou se as pessoas antissemitas hoje se sentem autorizadas a manifestar o seu antissemitismo que Quizá, estava estaba, latente. quizá estaban, pero no tenían tanto reconocimiento. Ahora está como autorizado, ¿no? O sea, acá tienen, le abrís la puerta, hablen todos. Ustedes no sé si bien, por eso yo, digamos, soy judío y si bien tengo un poco de educación judía, no soy judío practicante, ¿no? Jamás fui religioso, mi familia no es religiosa, no tenemos nada que ver con la religión. Pero somos una familia judía. Cuando uno lee los foros de los diarios, uno lee una noticia, ¿no? Cualquier noticia. Y después, viste, abajo están las opiniones de los lectores, 10, 15, 20 personas que opinan. Son tremendas, son tremendas. O sea, las cosas que dicen son, yo digo, pero a ver, somos 15 millones de personas, o sea, digo, en todo el mundo, y dicen cosas horribles. Que claro, quizás, digamos, si me hubiera pasado lo que le pasó a esta persona, digamos, que le atacan a alguien, pero, a ver, la gente acá, digamos, supongo que igual allá, tiene como cuidado ahora de mostrarse si anda con una gorrita o si se pone un estrella de David acá, o sea, porque hay ataques, más, menos, pero hay ataques. Entonces, de nuevo,
Yo creo que la postura de Manuel Berman, porque además es israelí, vive ahí, está viviendo lo que están viviendo, es una buena postura. No hay buenos y malos, no es que, como dicen los judíos religiosos, nosotros somos los enviados de Dios. No, no. Yo creo que eso fomenta el antisemitismo. O sea, creer que uno es el enviado de Dios, ¿sí? O somos el pueblo elegido, todas estas cosas, las locuras así religiosas. O sea, me parece que el pensamiento religioso fomenta el fanatismo y fomenta la violencia. Como dice Todo, Berman, doutor hay Abel, buenos y malos en todos lados. desculpe, Eu gostaria de vou fazer mais uma encerrar. pergunta. Não, não dá tempo, Roberto, que ele pediu para sair um pouquinho antes, que ele tem uma reunião com a IPA agora às 12 horas. Hacemos otra. Então vamos fazer um outro encontro, é. Fazemos outra. Eu queria realmente agradecer muito sua disponibilidade, doutor Abel, viu? E as pessoas que estiveram conosco e fizeram perguntas, a Patrícia, que ajudou na tradução, a direção, a presidência da SPRJ, e até uma próxima. Eu Yo les queria, ofrezco con gusto, el que quiere me manda un mail y conversamos esto por mail. Cualquier pregunta que tengan, tienen mi mail ahí, Roberto, me mandan. Y si no, con gusto, viste, el año que viene hacemos otra vuelta. Nosotros Você estamos para estará em eso. FEPAL, não? Estará em FEPAL En falando FEPAL voy a sobre estar problemas. 2 días y pico, sí. Y vamos a hablar de esto. Hay 2 o 3 mesas del comité. Eh, y tienen a Ray ahí que es fácil porque ella está con nosotros en el comité y ella puede trabajar también con ustedes en portugués, que quizás es más fácil, ¿no? Pero yo con gusto el año que viene, este año ya estamos medio final ya, ¿no? Pero hacemos otra y mientras tanto por mail. eu acho que Muito, vale a pena nós realmente fazermos outros, né? Temos No, ainda muitas yo questões con a gusto, yo conversar. con gusto, con gusto, con Eu gusto. agradeço a sua disponibilidade, nós estamos muito felizes. Muito obrigado. Muchas gracias a todos, a ustedes, el Hasta interés. luego. Chau, chau. Gracias, Patricia. Tchau, Nada. tchau. Obrigada. Bye. tchau. Obrigada.